Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta teleconferencia número 9 del Instituto Nacional de Salud Pública sobre COVID-19. Soy Juan Ángel Rivera Domarco, director general del instituto, y el día de hoy me da mucho gusto contar con la participación de 4 destacados profesionales que tienen en común su compromiso con las poblaciones más desprotegidas, que comparten la misión del instituto, que es contribuir a la equidad social y a la plena realización del derecho a la protección de la salud. De modo que es un gusto que contemos con su participación. El día de hoy el tema será visiones locales del COVID-19 en grupos vulnerables, desafíos para la equidad. La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia las profundas inequidades en nuestro país. Existen grandes desventajas para las poblaciones marginadas, las que viven en zonas rurales y en las poblaciones indígenas. Estos sectores de la población han sido doblemente afectados por la pandemia. En primer lugar, por la pérdida de ingresos y mayor riesgo de inseguridad alimentaria, pero también por riesgos incrementados de contagio, por la imposibilidad de mantenerse en casa, porque viven en espacios pequeños y poco ventilados, por la falta de acceso a equipo de protección e higiene, y porque son los que tienen acceso más limitado a los servicios de salud en caso de requerirlos, y estos son generalmente de muy baja calidad. La misión del INSP, como decía antes yo, es contribuir a la equidad social y a la plena realización del derecho a la salud, no solo a través de la investigación y la docencia, sino también a través del diálogo con los ciudadanos, las comunidades, pero sobre todo con aquellas poblaciones con mayores rezagos para identificar sus necesidades y alternativas posibles. El Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas, Agenda para la Investigación, la Docencia y la Vinculación del INSP, es un eje transversal de los programas institucionales. Su objetivo es contribuir al bienestar de los pueblos indígenas mediante la investigación de sus necesidades de salud, la formación de personal para su atención y la innovación para el desarrollo de políticas. Foros como el que tenemos el día de hoy se suman a las acciones de este programa y nos acercan al cumplimiento de nuestra misión. Durante las últimas teleconferencias organizadas por nuestro instituto, hemos escuchado las reflexiones de destacados académicos y altos funcionarios que nos han hablado sobre la pandemia, sus efectos ambientales, la importancia de la vigilancia epidemiológica, la respuesta y la resiliencia del sistema de salud y problemas como seguridad alimentaria, pero no habíamos escuchado hasta ahora la voz de la población y las comunidades, que en esta ocasión tendremos oportunidad de escuchar a través de nuestros panelistas, 3 personas excepcionales que trabajan en organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la salud de las poblaciones más desprotegidas, y que para nosotros es un honor que participen en esta sesión. El propósito de esta teleconferencia es analizar los desafíos de la COVID-19, ante la COVID-19, de grupos en contexto de marginación, particularmente pueblos indígenas y jornaleros migrantes. Nos ayudará a comprender y responder mejor los retos que enfrentan los grupos sociales que viven en condiciones de pobreza y enfrentan los mayores rezagos, tanto en términos de salud y pérdidas de vida, como en la economía familiar. La teleconferencia fue planificada y organizada y será moderada por la doctora Blanca Pelcastre, quien además presentará a los panelistas. Antes de darle la palabra a nuestra moderadora, haré un breve resumen de su trayectoria.
La doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte es doctora en Psicología Social, directora del área de determinantes y retos de los sistemas de salud en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y líder de la línea de investigación Equidad en Salud y Migración, que codirige con el doctor Sergio Meneses, quien también participa como codirigente del Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas. Doctora Pelcastre, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Gracias por su presentación y por su introducción. En primer lugar, quisiera saludar a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión y darles la más cordial bienvenida a esta teleconferencia que esperamos sea un espacio de diálogo en donde podamos intercambiar comentarios, ideas, inquietudes. A esta teleconferencia le hemos titulado justamente Visiones locales del COVID-19 en grupos vulnerables, desafíos para la equidad, porque justamente creemos que esta pandemia lo que ha representado para todos y todas es justamente una serie de desafíos que tenemos que enfrentar y dar respuestas desde diferentes frentes. En ese sentido, quisiera comenzar reconociendo la enorme diversidad que tenemos en México. Tenemos una enorme diversidad cultural que al mismo tiempo lamentablemente convive con una profunda desigualdad entre las comunidades, entre los pueblos y entre las poblaciones. Entonces, la desigualdad convive con la diversidad, de manera que tenemos diferentes condiciones de vida en las que tienen que convivir estas comunidades. Y estas diferentes condiciones hacen que el ejercicio del derecho en general sea diferente, que enfrenten diferentes obstáculos para ese ejercicio del derecho y particularmente el derecho a la salud. Como mencionó el doctor Rivera, en otros espacios también hemos tenido la oportunidad de conocer el punto de vista de algunos destacados académicos, de tomadores de decisiones, respecto a la pandemia de COVID-19 y todos los desafíos que esta pandemia ha representado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pero pocas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar la voz de las personas que están más cercanas a las poblaciones locales, justamente a aquellas voces que de pronto están calladas por otras prioridades. Y son justamente esas voces las que queremos escuchar el día de hoy. Por ejemplo, de poblaciones que viven en zonas alejadas o zonas rurales, por ejemplo, donde el acceso a servicios puede ser nulo o muy limitado. También las voces de aquellas personas que por diversas razones, sobre todo de índole laboral, están en constante movilidad y esa movilidad justamente les representa riesgos en términos del contexto de la pandemia. O aquellas personas, por ejemplo, que pertenecen a comunidades indígenas y que al ser monolingües no tienen acceso a medios de comunicación donde puedan seguir las recomendaciones y medidas de prevención. Y es precisamente esa inquietud la que nos llevó a organizar esta teleconferencia con nuestros panelistas. Y esta inquietud también obedece al hecho de que muchas veces no podemos, por diversas razones, llegar hasta esas comunidades y perdemos la oportunidad de escuchar justamente su experiencia y cómo están enfrentando todos los retos que representa esta pandemia. Por esa razón hemos invitado a estos panelistas, 3 personas con una larga trayectoria de trabajo con estas poblaciones y con las comunidades, y que a continuación me voy a permitir presentarles. Quiero empezar con Abel Barrera. Abel Barrera es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que es una organización no gubernamental creada en junio de 1994. Precisamente esta organización tiene su sede en el corazón de la montaña.
Tlachinolan es un referente nacional en la defensa de los derechos humanos. Ha seguido y ha llevado casos emblemáticos que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto da cuenta del destacado trabajo de Tlachinolan a favor de los derechos humanos de las poblaciones más desprotegidas. Agradezco mucho la participación de Abel Barrera en el panel del día de hoy. A continuación, voy a presentar a la siguiente panelista, que será Tania García. Ella es coordinadora de la Cooperativa de Salud Tosepan-Pacti en la Sierra Norte de Puebla. Esta cooperativa forma parte de la Unión de Cooperativas Tosepan-Titatinasqui, que quiere decir Unidos Venceremos en lengua náhuatl, y que fue creada en 1977, ya hace algunos años. Esta organización, esta unión de cooperativas, constituye un referente de organización indígena y campesina para la defensa del territorio frente a las amenazas de despojo y la construcción del bienestar social y la vida digna para sus miembros desde la propia comunidad a partir del trabajo colectivo y solidario. También agradezco mucho la presencia de Tania el día de hoy. Y finalmente el tercer panelista será Joel Heredia, que es médico egresado de la UAM Xochimilco. En 1985 fundó la organización Salud y Desarrollo Comunitario AC, que se conoce como SADEC por sus siglas, y esta organización inició sus labores en comunidades ubicadas en el corazón de la selva lacandona, específicamente en la región de Marqués de Comillas, que en aquel entonces, cuando empezaron a trabajar como SADEC, como organización, pues esa región era de muy difícil acceso. SADEC ha contribuido a la formación de cientos o tal vez miles de promotores y promotoras de salud indígenas, celtales, choles y de otras etnias, que entonces y por mucho tiempo y tal vez todavía es el único recurso para la atención de las enfermedades que frecuentemente cobraban la vida de la infancia, de las mujeres durante el parto o de los hombres que morían frente a las inhóspitas condiciones de vida. Son circunstancias comunes en la selva y la adversidad de la pobreza. Bueno, pues como verán, he resumido en pocas líneas realmente la larga trayectoria de estos tres panelistas, a quien nuevamente reitero todo mi agradecimiento por participar el día de hoy y por permitirnos justamente conocer de viva voz pues cuál es la experiencia de las comunidades con las que ustedes están trabajando, con las que han estado desarrollando sus labores en todos estos años y que particularmente en el contexto de la pandemia nos va a permitir escuchar esa voz, aunque no los tengamos enfrente, aunque no los tengamos aquí ahora en este espacio. A continuación un poco les voy a explicar la dinámica de esta sesión. Primero van a tener una ronda de presentación de 10 minutos más o menos. Posteriormente, a partir de otra pregunta que les haré, tendremos una segunda ronda de participaciones. Y mientras tanto, voy a invitar pues a todas las personas que nos están escuchando que puedan escribir tanto sus preguntas como sus comentarios que tengan. Lo puedan hacer a través del chat, en donde nos estará apoyando precisamente el doctor Sergio Meneses para tomar nota de todos estos comentarios. Y también que aprovecho para agradecer enormemente el apoyo del doctor Meneses en la organización de este panel. Entonces, si les parece, vamos a iniciar con esta ronda. Al final esperemos tener un espacio también para justamente comentar o responder a estas inquietudes que la audiencia pueda expresarnos. Entonces, vamos a comenzar y quisiera comenzar planteándole a Abel la siguiente situación. De hecho, voy a retomar la nota que escribió a inicios de este mes justamente, Abel, en donde refiere el caso de jornaleros que se van a trabajar a Sinaloa y a otros estados del país y que han regresado a sus comunidades, algunos de ellos contagiados de COVID.
¿Qué nos puede decir al respecto, Abel? ¿Cómo se está viviendo la pandemia en la montaña de Guerrero? ¿Qué está pasando con los migrantes jornaleros agrícolas? Pues adelante, Abel tiene la palabra. Me parece que el micrófono no está abierto, Abel. Buenos días. Nuevamente agradezco la invitación que nos hicieron llegar al doctor Juan, al doctor Sergio, a la doctora Blanca y bueno, un saludo a los compañeros Joel y a la compañera Tania. Voy a iniciar con lo que nos pidieron de que pudiéramos reflexionar las visiones locales del COVID, desafíos para la equidad. Desde la montaña, pues que para nosotros sigue siendo el sótano de la desigualdad, quiero presentar lo que ya nos preguntaba la doctora Blanca, cómo se está dando esta situación en este contexto del COVID. Bueno, en primer lugar, decirles que en esta región de la montaña de Guerrero hay 7 regiones, perdón, en el estado hay 7 regiones. Dentro de estas regiones se le conoce como la montaña y hay 19 municipios. Dentro de estos 19 municipios está Cochuapa el Grande, que sigue ocupando lamentablemente uno de los municipios más pobres del país. Y obviamente que Metlatono, son 2 municipios del pueblo Tunzavi, Mixteco, que es donde se da más la expulsión de población jornalera. Y si se fijan en el mapa, bueno, estamos colindando con Oaxaca y con Puebla, y al mismo tiempo en el estado colindamos con la región de la Costa Chica, que es la parte también indígena. Las regiones indígenas de Guerrero están ubicadas fundamentalmente, no totalmente, en la montaña y la Costa Chica. Y es ahí donde está la población jornalera. ¿Cómo es posible que actualmente en nuestro país, ante el tema de la pandemia, ante un problema gravísimo, las actividades esenciales, es decir, los jornaleros y jornaleras agrícolas, los hombres indígenas que trabajan en el campo y que realizan estas actividades esenciales, no paran? Al no parar, pues ellos cargan bajo sus hombros, pues todo lo que significa la explotación y la expoliación de los trabajadores del campo. Es decir, son los más desprotegidos, son los más vulnerables. Ahí vemos una contradicción donde no se está atendiendo el foco rojo de la discriminación, de la inequidad, donde compañeros y compañeras, en este caso de la montaña, están saliendo sin ninguna seguridad y están en los campos lamentablemente contagiándose. Y como ya habíamos publicado, don Silvestre, un jornalero agrícola de la comunidad de Soquiapa, municipio de Tizla, al regresar después de 3 meses de trabajar allá en un campo de Zacatecas, pues resulta que en el autobús se puso malo, traía baja el azúcar y murió en el mismo autobús. Es decir, bueno, pues estamos hablando de una situación sumamente grave. Los estragos del COVID-19 se han ensañado contra los trabajadores esenciales en este momento en México y no hay un mecanismo efectivo de las instituciones que puedan prevenir y proteger, atender a los jornaleros y jornaleras. Y quiero decir que en esta montaña, aparte de que es una población jornalera, al mismo tiempo los jóvenes, los pocos jóvenes que han podido cruzar la frontera también sufrieron los estragos del COVID. Aquí tenemos pues a un compañero de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, que recientemente enviaron sus cenizas a Tlapa, a la montaña, y al llegar al pueblo, la gente dijo al ver la urna, pues esto no es posible. Esta urna no es posible que estos sean los restos de nuestro hijo querido.
De ahí que se tuvo que, pues, conseguir una caja para darle una sepultura digna. Y en ese sentido queremos decir, bueno, que ante la crisis de pobreza, la gente ha tenido que trasladarse a Nueva York, al estado de Michigan, a Georgia, y allá en estas fechas de lo que va de marzo, abril, mayo y parte de junio, pues documentamos 43 casos de compañeros y compañeras jornaleras que trabajan tanto en el campo y algunos se van a la ciudad, que pues regresaron ahora, pues lamentablemente, de sus sueños hechos cenizas. Ese es el grave problema y el gran drama, ¿no? Llegaron ahora con un certificado de cremación aquí a la montaña, con esta urna. Y de ahí que por eso la situación es tan grave, porque la población migrante a nivel internacional, que es la que ha sostenido la economía indígena en los últimos años, ahora se está resquebrajando. Sus hijos se están muriendo. Y de ahí que entonces, pues ahora tenemos un fenómeno reciente. Este proceso de jornalerización de las comunidades indígenas en la montaña. Las comunidades obviamente son eminentemente agrícolas, siembran su parcela, su tlacolol, como decimos. Sin embargo, el tlacolol ya no da. Ya no hay recursos que alcancen para sembrar unos suelos desgastados. Entonces la gente las familias, los niños, los señores, las mamás, se están yendo como jornaleros. Es decir, ahora se ha empobrecido, se ha precarizado la vida y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Tenemos un registro de estos 2 últimos meses de alrededor de 5,300 más o menos jornaleros, personas que han salido de febrero a junio. Es decir, la gente se está yendo, porque la disyuntiva es migrar o morir. En estos cerros, donde pues tienes que con el bastón roturar la tierra para que nazca la semilla, para que nazca la planta de maíz, pues está complicado poder resistir. Por eso hay una amenaza grave del hambre, porque pues irse a trabajar para ganar 100 pesos, 120 pesos, y lamentablemente a veces a destajo, lo que dé tu fuerza es lo que te van a pagar. Y bueno, vemos una presencia alta de mujeres. Hemos registrado que el 51% son mujeres y el 49% pues hombres. Y ahí vemos el rostro de las mujeres discriminadas a ras de la tierra, a niñas, a mujeres embarazadas, saliendo a trabajar a los campos agrícolas sin ninguna atención, sin ninguna, sobre todo, garantía de que van a ser contratadas y pagadas pues dignamente, y de que van a ser atendidas médicamente, porque allá no hay médicos en los campos. La gente cuando se enferma tiene que ir ante particulares para que puedan ser atendidas. Pues vemos que la mayoría es población joven, de niños que acompañan, dejan la escuela hasta los 18, 25 años. Esa población pues ahora es analfabeta. Es una infancia desprotegida, al desnudo, sin ninguna seguridad de nada, sin ninguna atención de nada, sin posibilidades de jugar, de recrearse, sin posibilidades de alimentarse dignamente. Y bueno, pues como decíamos, es una población que 44% sin estudios. Y bueno, pues ahora vemos que la gente no hay de otra más que organizarse, más que protegerse, más que ayudarse. En la siguiente presentación diremos cómo las comunidades se han estado defendiendo en estas circunstancias tan complicadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel, por su presentación. Pues una situación bastante difícil y complicada para estos jornaleros y sus familias. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Tania. Tania, sabemos que en el caso de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla,
la información sobre la pandemia y las medidas de prevención que se estaban tomando llegó a destiempo. ¿Cómo es que enfrentaron esta situación en la región? Y considerando que actualmente Puebla es una de las zonas más afectadas del país, ¿cómo están viviendo estas comunidades de esta región la pandemia? Tania, te doy la palabra, por favor. Hola, pues sí, efectivamente, los cuidados y las acciones para mitigar un poquito los contagios se dieron no al mismo tiempo que empezó la cuarentena. Si bien se tomaron algunas medidas, al terminar la cuarentena se empezó con un auge de contagios. Entonces, ahí es donde el ayuntamiento tomó ciertas medidas. En las localidades, como tal, no hubo durante los primeros meses un número significativo de contagios. Por todas las comunidades que forman el municipio de Cuetzalan, hubo dos, que fue una señora de 67 años y de una comunidad que está como muy aislada y un bebé. De ahí no se registraron casos. De alguna forma le atribuyo yo a la alimentación pues muy local que tienen. Efectivamente no dejó de parar, pues no migración, pero la gente que va hacia la ciudad a trabajar, en todo momento estuvo yendo y viniendo los fines de semana. Y los primeros meses no hubo como tal ese contagio. No sé en qué momento como que se rompió esa situación que se nos estaba dando donde no había cierto número de contagios, y donde sí se recalcó un poquito más fue a las comunidades más cercanas a la cabecera. De alguna forma tú ibas a una localidad o a otra y tú no percibías ese entorno como de miedo o incertidumbre. Tú vas a una comunidad y como de alguna forma están aisladas y tienen ahí pues los pollos, tienen ahí el huevo y de alguna forma solamente van hacia la cabecera cada 8 días o cada 15 días a surtirse. De alguna forma no se permeaba mucho el problema como tal del COVID. Donde ya empezaron a dimensionar las comunidades fue hace 3 semanas, donde les empezaron a exigir a los transportistas que la gente ya no se podía subir sin cubrebocas. Entonces ahí fue que las comunidades o la gente de la comunidad como que empezó a notar de alguna forma que sí había un problema como muy tangible. No sé hasta el día de hoy, pero lo que comentaban, por ejemplo, la regidora de Gobernación, era que había ya a estas alturas había muchos casos de contagio en las localidades, pero que ellos estaban curando con medicina tradicional. Entonces, que no tenían pues casos registrados. Pero esto se está suscitando a raíz de 3 semanas para acá. Creemos que efectivamente empezó a regresar también gente de las ciudades porque las despidieron y se regresaron porque de alguna forma vivir en comunidad, si bien no te da para tener lujos, pero de alguna forma tienes garantizado el alimento, con quelites, con huevo, con pollos, plátanos o lo que se dé. Y de alguna forma, pues tienen sus hogares, ¿no? Entonces, sí es algo ahorita preocupante, porque si bien en las comunidades lograron los primeros meses de la pandemia, pues no sé si repeler
o su sistema inmunológico les ayudó a que no hubiera los contagios como fue en la cabecera o en otros lugares, también a la vez es algo preocupante porque en muchos de los hogares existe hacinamiento. Entonces, si una persona pues tiene el COVID y en el mismo cuarto duermen 4, 6 o 8 personas y no tienen un cuarto exclusivo para poder aislarlo, ahí es donde está también el riesgo. A la vez, pues sí, son vulnerables ante esta situación. Y la otra situación que está pasando es que de alguna forma los ayuntamientos o el ayuntamiento de allá sí está tomando medidas, pero prácticamente como para la gente de la cabecera. Y las medidas que se están tomando en las comunidades, pues únicamente es que en los transportes exigirles el cubrebocas. Entonces, pues esta es la situación que se está dando. Actualmente solamente se comenta que hay contagios en comunidades, pero que no están acudiendo al hospital, que se están curando ellos y no se tienen como que datos exactos de si efectivamente es cierto o no es cierto. No, obviamente no se les da la atención, no se le hacen las pruebas necesarias y hasta ahorita pues es una incógnita. Muchas gracias, Tania. Pues sin duda también complicada situación que están viviendo allá en las comunidades. Y bueno, pues justo de esto se trata, de conocer esas realidades. Pues bueno, tendremos otra ronda donde tal vez pudiéramos profundizar al respecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a Joel. Joel, en las comunidades donde SADEC trabaja, algunas de ellas son territorios que pertenecen a la región zapatista. En estas comunidades se decretó alerta roja a mediados de marzo, adelantándose incluso a las medidas generadas por el gobierno federal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves la pandemia en Chiapas? ¿Qué está pasando? Bien, gracias. Muy amable por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder charlar un poco al respecto. Bueno, quisiera dar primero un breve contexto, un breve panorama de Chiapas. Es un estado que tiene 5.200.000 habitantes, más o menos. El 51% son mujeres, la otra parte, casi 49%, son hombres. Y estamos distribuidos el 49% en áreas urbanas y el 51% en zonas rurales. Este dato, si lo contrastamos con lo que es a nivel nacional, lo que representa la ubicación, veremos que el 78% se ubican en zonas urbanas y el 22% en zonas rurales. En el estado de Chiapas, el 28% de su población son hablantes de alguna lengua indígena. El 76.2% tiene algún grado de pobreza y ocupa Chiapas el nivel más bajo de escolaridad a nivel nacional, con 7.3 grados, un poco más del primer año de secundaria. En cuanto a salud, hay dos indicadores importantes. Mortalidad infantil ocupa el segundo lugar nacional con una tasa de 16.9 muertes en menores de un año por 1.000 nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos. Y el otro dato terrible es la muerte materna, que históricamente ha ocupado los primeros lugares en Chiapas, con una razón de entre 73 y el año pasado por ahí anduvo también por 100.000 nacidos vivos. Bueno, en este escenario llega a Chiapas el COVID en el mes de marzo. Entre el mes de marzo y el mes de junio alcanza un total de 4.383 casos, con 542 defunciones. Son datos del Gobierno de México que varían con los de Chiapas, con los que se llevan acá, que un mes después, digamos, ahora al finales de julio, aún no llegan a los 500, me parece, ¿no? Las principales ciudades que registran estos casos son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Chiapas de Corzo, Comitán, Ocosingo y Pichucalco. Palenque también está entre las
séptima, octava, novena ciudad por ahí, ¿no? Y con estos datos, a partir de junio, de hecho en una reciente visita que estuvo aquí el secretario de Salud, mostraban datos en donde se habla de un descenso de casos, de un descenso de fallecimientos, y esta situación pues nos generó mucha duda en buena parte de la población y desde luego en diversos grupos de trabajadores y trabajadoras de la salud comunitaria aquí en Chiapas, que vemos y que vivimos una realidad diferente. Ante esta duda, el equipo de SADEC hizo una cosa muy sencillita. Aquí en Palenque se dio a la tarea de ir a los 2 panteones que existen aquí y encontramos que entre 25 de marzo y 19 de julio se registraron 147 inhumaciones, aproximadamente 40 por mes, sin considerar quienes fueron cremados. Esto comparado con la tasa de mortalidad del año pasado, aquí en Palenque, de 4.9 por 1000, y ajustada a la población de 50,000 habitantes que estamos aquí, nos da más o menos 20 fallecimientos por mes. Es decir, estamos hablando de un incremento del 94.6%. Entonces, bueno, más allá de estos datos que se derivan de esto que mencionaba, de la incertidumbre, estamos ahí, no estamos, dónde estamos, y que puede haber un subregistro, etcétera, creo que habría que preguntarnos más con relación a lo que puede estar pasando en Chiapas, porque si no, ahí quedaría el asunto, pues ya la pandemia va para abajo, ¿no? Pero creemos que no es así, creemos que más bien esto puede ser una oleada de la primera llegada del COVID en estas zonas urbanas, urbanos rurales, que como veíamos en los números, tienen un importante registro de población, pero la otra parte de la población, que no es nada menor, es el 51% está en zonas rurales, donde el primer nivel de atención, desde donde se atiende esta población, pues son clínicas y centros de salud que operan con serias deficiencias. Los datos que mencioné de muerte materno-infantil justamente hablan de eso, de un sistema de salud incapaz de ver por la salud de las mujeres en su derecho a la vida y la reproducción. Y esto es desde antes de la pandemia. Ahora se suma la falta de medicamentos, materiales, insumos para la atención. Además, la ausencia de personal de salud que ha sido inhabilitado por enfermedad o porque fue requerido en los hospitales ante la falta de personal. Ante este escenario, cuando se complica la enfermedad por la COVID en las comunidades, lo que vemos, lo que sabemos es que tienen que trasladarse a un hospital y que es una decisión que ante la desconfianza acumulada en los servicios de salud, el miedo a morir sin estar cerca de un familiar, por lo que implica el aislamiento, los gastos que supone la estancia del enfermo, familiares, por lo general acaba en una decisión que implica quedarse en casa para sanar o para morir. Y de esto último, quienes trabajamos, sanar y morir sin registro y sin atención. Y de esto último decía, de lo que podemos dar cuenta quienes trabajamos en el campo, en temas de salud, podemos dar cuenta de que nos enteramos, lo vemos, nos lo platican los promotores con los que tenemos interacción, diferentes grupos que estamos dando seguimiento. Y probablemente esto es lo que deja ver ese aparente descenso en la pandemia en Chiapas, que camina de manera silenciosa, de manera expansiva hacia la población rural en un aparente descenso donde la gente muere sin registro. Y bueno, sin embargo, el efecto de la pandemia no queda ahí. Hay otros problemas que van de la mano, cientos y que, insisto, lejos de ver que va descendiendo, cientos de mujeres embarazadas dejaron de recibir su control prenatal por esto que mencionaba de la falta de atención. Y este control prenatal, pues obviamente lleva riesgos que muerte materno-infantil seguramente no lo va a dejar ver. Personas con diabetes mellitus, con hipertensión arterial, con padecimientos crónicos, además de esto, la tuberculosis pulmonar, que entre paréntesis, hubo días, no sé si ya se reanudó la toma de muestras, pero se suspendió el diagnóstico de pacientes con tuberculosis pulmonar y con ello su detección y su tratamiento. Entonces, ese es, a grosso modo, pues, otro sector de la población afectado por esta situación indirecta de la pandemia. Ahora, ¿cómo enfrenta la población esta situación? Bueno, ya decía la doctora Blanca, el ZLN, que
un actor súper importante aquí, el 17 de marzo decretó esta alerta roja en sus pueblos, comunidades, por lo que representa la amenaza para la vida humana del COVID-19. Y desde luego que la alerta no es asunto menor, tienen una capacidad de convocatoria que hace eco en muchas regiones de Chiapas. Es una expresión de preocupación y de acción para hacer lo que saben y han venido haciendo desde hace muchos años, con la misma fuerza de hace 26 años, volcada a su proyecto de resistencia y autonomía. Y aunque lo que alcanzamos a ver muchas veces cuando se habla de salud son este asunto de las unidades y que no son ajenas al sistema de salud zapatista, ellos lo han hecho visible, ahí están sus clínicas, sus casas de salud comunitarias, su red de promotoras, promotores, parteras, hueseras, en fin, un grupo importante de trabajadoras y trabajadores de la salud. Me parece que más allá de lo asistencial, que no es cosa menor, en el 2007, por ejemplo, como dato, se dio una alerta de brotes de sarampión en la zona altos y la dieron los promotores de salud zapatistas. Bueno, no se les creyó hasta que se confirmó y entonces sí ya fueron para allá todas las instituciones correspondientes. Pero decía, más allá de esto asistencial, es en el trabajo comunitario de sus bases de apoyo, donde radica su fuerza, desde donde se organizan para cuidarse, para cuidar a quienes regresan a sus casas de otras regiones, trabajadores, trabajadoras temporales, migratorios, como los que mostraba Abel hace un momento allá en la Sierra de Guerrero, también existen acá. Esta acción se hace liderada por estas promotores de salud que desde ahí, desde sus pequeñas comunidades se hacen responsables de vigilar la no movilidad, de cuidar y fortalecer su alimentación. Y bueno, pues todo esto en la lógica de resistir ante la COVID-19. Otro actor importante que debo mencionar es el que se expresa en otras luchas por la autonomía. No, los zapatistas no son los únicos que luchan por la autonomía, hay otras organizaciones. Por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, que tiene una acción muy importante en un municipio de aquí del norte, en Tila, y desde otras propuestas en otros municipios como Xuk, Chilón, Citalá. Además de estos, hay otros actores, como por ejemplo una red de parteras que es Nichim, que es flor de maíz encental, que agrupa una cantidad muy importante de parteras en la zona selva, la zona norte, la zona de los altos, y que justamente están haciendo ese vacío, están atendiendo ese vacío que hoy el sistema de salud ha dejado de atender. Y finalmente, un actor importante ahí son las organizaciones de la sociedad civil, que también hacen un trabajo de acompañar con algunos pequeños grupos y colectivas de mujeres que acompañan sobre todo ahora por los efectos de la violencia hacia las mujeres. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias por el momento. Muchísimas gracias, doctor Joel, por estos comentarios. Realmente, pues la situación que nos han expuesto los tres panelistas en este momento, pues es preocupante, es indignante también cómo saber que en muchos contextos justamente pues los recursos locales de atención a la salud son los recursos más importantes con los que cuentan y con los que deben de enfrentar muchas veces adversidades que van más allá de sus capacidades. Entonces, bueno, pues son situaciones que de alguna manera nos llevan pues a la reflexión y a preguntarnos justamente cuáles serían entonces los desafíos para la atención apropiada de estos grupos poblacionales. Les pregunto a los tres panelistas, tanto en términos de salud como en términos económicos, ¿cuáles son o cuáles piensan que son esos principales desafíos? ¿Cuáles serían, digamos, como las recomendaciones específicas desde el ámbito local? Porque muchas veces podemos dar sugerencias, propuestas, pero que al no considerar las características de los contextos específicos, estas pues muchas veces no se pueden llevar a cabo. Entonces, desde las condiciones específicas de los ámbitos locales en los que ustedes trabajan, ¿cuáles serían esas recomendaciones y qué podríamos esperar pues del gobierno, pero también qué podemos esperar de las propias comunidades? Porque yo creo que esta es una acción
conjunta en donde tenemos que responder desde los diferentes espacios en los que nos movemos, tanto la población, las comunidades, como las propias instituciones. Entonces, ¿qué podríamos esperar por parte del gobierno, pero también de las propias comunidades? Si quieren, volvemos a empezar con el mismo orden de la ronda, entonces le doy la palabra a Abel para reflexionar sobre estas preguntas. Por favor, Abel. Muy bien. Pues nuevamente gracias. Decíamos que, pues en primer lugar, ante una situación tan precaria, donde las ausencias de las instituciones es lo que más brilla en este panorama desolador de la montaña. Quiero decir que, por ejemplo, solamente hay un hospital de segundo nivel en Tlapa, Guerrero. Es decir, es el único hospital que atiende 19 municipios. Esto estamos hablando de la década de los 70. No ha habido nueva infraestructura hospitalaria. Ya se imaginarán las camas de hace 50 años. Es decir, 30 camas destartaladas son las que atienden a la población indígena. Y esto ha hecho que ahora con la situación del COVID, pues las autoridades, como vimos en varios lugares, tuvieron que adaptar algunas camas COVID. Le llamaron camas COVID porque algunos les pusieron pues oxígeno, pero la verdad pues no están dando los servicios. La gente está comprando el oxígeno, la gente está comprando la medicina, está comprando todo. Y pues no hay ni siquiera luz propia en el hospital como para las personas porque hay 3 respiradores. Cuando se va la luz, pues se va todo y la gente ha muerto porque se va la luz, ¿no? Porque están conectados y no hay luz propia. Bueno, entonces ante este panorama tan desolador, no le ha quedado a la población más que pues organizarse. Es decir, de quedarse en casa, pero sobre todo de quedarse en comunidad y de tener el control en las entradas y salidas. Y bueno, ustedes saben que aquí en la montaña hay varias comunidades que tienen su grupo de la policía comunitaria, que es elegido por la asamblea. Y es cuando ellos hacen la guardia en las entradas. Obviamente algunos cuentan con personal pues comunitario de salud, y son ellos y ellas los que se encargan tanto de permitir el paso o de impedirlo, dependiendo de quiénes son, a dónde van, qué van a hacer. Y pues obligaron a que compañeros mismos que venían de otras comunidades y regiones se confinaran o que no entraran. Fue muy importante ha sido muy importante porque todavía se aplica en varias regiones la protección comunitaria a través de sus policías o a través de sus principales o a través de sus autoridades agrarias para tomar el control de esta región. Otro tema importante, porque como decíamos, el tema de los servicios públicos de salud, pues no sirven en el sentido de que no hay tanto personal como medicinas y como equipo médico. El tema del rezo, el tema del ritual para pedir la salud, es algo muy importante para los pueblos. Ustedes saben que parte de las resistencias de los pueblos está en sus sabios, en sus sabias, en la organización de la gente, en subir a sus cerros y pedirle a las potencias sagradas de que los proteja, de que se vaya la enfermedad, de que se vaya el hambre, de que se vaya ante todo todos los problemas que impiden que el pueblo viva con tranquilidad, que no haya violencia. Y en ese sentido, los pueblos ahora con esta amenaza del COVID, pues han tenido que recuperar sus saberes, reforzar sus formas de curación tradicional. El temazcal sigue siendo pues el baño sagrado para que la gente se purifique, se cure, se prevenga. Hay una serie de test que ahora la gente toma, bueno, que siempre ha tomado, pero ahora ha recuperado todo eso,
porque sabe que solamente en casa y en comunidad puede estar seguro y puede curarse. Puede prevenir, obviamente. Hay que prevenir, y esto ha sido algo muy importante en las comunidades porque está reforzando sus estructuras organizativas y al mismo tiempo está recuperando estos saberes y está retomando estas prácticas curativas tradicionales que pues en verdad pues es la forma pues más efectiva primero de dar una curación digna en su casa, con respeto, con cariño, con atención personalizada, cosa que no se da en los hospitales y donde la gente pues ha dicho, allá te matan. Entonces, ante esta situación, la gente pues ha tenido que organizar. Obviamente, pues, no hay de otra más que la unidad. El subir a los cerros y esperar al día para pedirle que llegue la nueva energía, ¿no? Para pedirle que también sus antepasados se unan a esta lucha contra el COVID. Aquí vemos una escena muy importante de los rezanderos con las personas que subieron al cerro a esperar el día para recibir a sus muertos, porque para ellos los muertos pues, son los antepasados que traen pues, esa salud, que traen esa fuerza, que traen esa energía. Y bueno, pues esto es parte de la riqueza cultural de los pueblos indígenas que resisten, que luchan, que enfrentan las adversidades ante, pues obviamente, esa ruptura de lo que ha sido la salud comunitaria. Esta salud comunitaria es como el punto de referencia de los pueblos para seguir pues luchando por su sobrevivencia. Y bueno, pues aparte de toda esta dimensión ritual, de la dimensión comunitaria, de la organización, a nivel regional estamos impulsando lo que es el Consejo de Jornaleros Agrícolas desde hace 2 años. Seguimos abriendo el surco de la organización comunitaria y de la organización de los jornaleros. Lo más difícil es cómo organizar a una población, bueno, ellos se organizan, nosotros apoyamos a una población dispersa, a una población que está luchando por su sobrevivencia, a una población que tiene que salir con su familia de su casa a miles de kilómetros para encontrar un sueldo de 100 pesos. Esta vulnerabilidad es lo que ahora en verdad tiene que pues, obligar a que las autoridades federales atiendan a la población jornalera. Ese es el punto. ¿Cómo se le brinda salud? ¿Cómo se le brinda sobre todo garantías para un trabajo digno? ¿Cómo se le brinda el apoyo? ¿Cómo tiene que haber un trato dentro de los mismos campos agrícolas? Porque también vemos la ausencia de las autoridades. Los empresarios y los rancheros son los que controlan estos giros de la economía y a cambio de la sobreexplotación y expoliación de la población jornalera, de las comunidades indígenas que luchan, que resisten, pero que pues lamentablemente son explotadas. Estas familias, estos niños, estos hombres y mujeres son los cargadores de la esperanza. En verdad, son las personas que pues nos siguen dando de comer. Su hambre es nuestra satisfacción en la ciudad. Su enfermedad es nuestra salud. Y esos contrastes, esa inequidad es por lo que estamos luchando aquí en la montaña, mano con los jornaleros y jornaleras agrícolas. Hemos ahorita impulsado pues esta organización de los jornaleros. Es difícil porque están dispersos. El mismo gobierno federal, nosotros estos registros que hacemos de la población jornalera, se ha visto que ellos, a la hora de preguntarles de qué programa federal han sido beneficiados, y la mayoría de los casi 5,500 que hemos registrado, podemos decir como el 6%, el 5%, dicen que son beneficiarios de algún programa. ¿Qué quiere decir? Que todavía, ahorita, los jornaleros y jornaleras no están siendo beneficiarios de ningún programa social de lo que están anunciando a nivel federal. Estos niños, estos jóvenes,
no están estudiando, por lo tanto no tienen beca. Y por lo tanto están en el surco, pero tampoco tienen el apoyo para, como productores del campo. Algunas desde pequeños son madres de familia, bueno, pues tampoco lo tienen porque no están en la comunidad, van a encuestar a la comunidad. Entonces se necesita modificar el esquema. Ya entendemos que por ahí vimos que la SADER va a hacer una encuesta sobre la población jornalera. Urge, pero hay que buscar ahorita mecanismos eficaces, inmediatos, de protección a los jornaleros, tanto en los lugares de salida como en los lugares de llegada allá en los campos agrícolas. Es un gran desafío y qué bueno que se está tocando este tema porque para nosotros es clave. No podemos seguir dejando desprotegidos a esta población en estos momentos de pandemia y sabemos que son ellos los que están enfrentando la crisis y son ellos los que están enfrentando con sus recursos tradicionales la situación del COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel. Sin duda ha despertado muchas inquietudes y muchos comentarios que me gustaría que al final pudiéramos también atender o responder algunas de las cuestiones planteadas en el chat. Pero muchísimas gracias por esta segunda intervención. Tania, si gustas comentarnos acerca de estas preguntas sobre pues cuáles son los principales desafíos en este sentido y qué esperaríamos tanto de las comunidades como del gobierno. Bueno, pues sí, con esta contingencia sí queda mostrado, digo, por lo menos en el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla, que los hospitales no tienen esa capacidad para atender este tipo de situaciones. Si bien se prepararon, al inicio hubo mucha necesidad tan solo en batas, cubrebocas para los médicos. Existe un voluntariado que apoya al Hospital de Cuetzalan, del cual también formo parte, y lo primero que hicimos fue una campaña, se hizo una campaña para precisamente que la población, la cabecera, pues cooperáramos, ya sea con cubrebocas, material desinfectante, batas, para que precisamente sí pudieran brindar esta atención. Sin embargo, a lo largo del tiempo donde se fueron presentando los casos, el Hospital Integral de Cuetzalan no tuvo esa capacidad ni en personal, posiblemente en instalaciones sí, pero en personal, para atender un solo caso ahí. Todos los casos, el Hospital Integral de Cuetzalan únicamente sirvió para que hagan referencia a otro hospital, que en este caso es en la ciudad de Teciutlán o Puebla. Entonces, de alguna forma eso nos crea una incertidumbre, que es un hospital pues es el Hospital Integral de Cuetzalan, y que realmente no se ha puesto, no se ha habilitado como debe de ser. También se tienen casos, haciendo alusión a lo que nos menciona el compañero Joel, también se tienen ciertos casos importantes ahí, ya tienen 3 recomendaciones de dicho hospital y como tal, pues no se ha podido hacer mucho. Con lo que respecta a lo que esperaríamos como del gobierno o la propuesta que yo propondré que se tendría que hacer, es que se aborde de manera integral las medidas de cuidado, de protección que debemos de tener. Que el ayuntamiento se sentara con organizaciones, con gente interesada y que se plantearan estrategias de cuidado comunitario. No se puede, si de alguna forma la Unión de Cooperativas Tosepan, a través de la radio, de Tosepan Limastún, a través de la Promotoría de Salud, están haciendo algo, pues de alguna forma solamente esta promoción a la salud está llegando a los socios de la cooperativa.
Entonces, aquí resalta la importancia de la promotoría de salud, una atención más cercana a la gente, a la comunidad, y se pone en evidencia la importancia de los promotores y las promotoras de salud, porque ellos conocen la situación, el contexto de cada comunidad y de alguna forma serían personas medulares para crear, implementar, monitorear, impulsar estrategias locales de prevención, de cuidados, de atención en cada localidad. Lo que se esperaría del gobierno es que de alguna forma ellos accedan a trabajar en colaboración con organizaciones, con gente interesada en esta situación que creo que a todos nos incumbe, o gente que tengamos poquita, mucha experiencia y que queramos hacer una aportación. Que por parte de o sea, yo visualizo que en la región los cuidados, las medidas preventivas que debemos de tener o no, están a cargo o están determinadas por el ayuntamiento. Pero cada ayuntamiento lo está haciendo de diferente forma y con el personal profesional que tienen a la mano. No se están apoyando del hospital, de otros entes en la comunidad o en la localidad. Y están visualizando la estrategia de forma individual, en donde todos tendríamos que participar, desde comerciantes, transportistas. Pensaría que hacer mesas de trabajo, digo, con todas las medidas correspondientes o en diferentes momentos, sería la mejor forma de que todos desde nuestras trincheras, desde nuestros lugares de trabajo, vivienda o lo que sea, pudiéramos aportar, pudiéramos hacer algo. Y no cada quien en su momento aplicar una u otra medida. Algo que es claro es que en las comunidades cada 8 días llegan por lo regular, o aquí en un 60-70% hombres y en un 30% mujeres que se van a trabajar a la ciudad. Llegan y no tienen ese cuidado de lavarse las manos. Llegan en autobuses que no son autobuses de líneas registradas, sino son autobuses por fuera de la ley, donde vienen saturados y de alguna forma a esa persona no le interesa tomar las medidas necesarias. Entonces, en ese momento es donde posiblemente se puedan dar los contagios. Llega el señor, llega la jovencita o la señora de trabajar y entra a la casa como si nada. Entonces, ahí es donde son como que el punto crítico también de contagio, porque realmente en las localidades están aisladas. Las comunidades que están más en riesgo son las comunidades que están muy cercanas a la cabecera, donde la gente va y viene diario a Cuetzalan y se regresa a su casa. Las comunidades aledañas pues vienen solamente para surtirse y su vida comunitaria es allá. Entonces tienen un riesgo menor de contagio. Entonces, en conclusión, se muestra que de alguna forma el sistema de salud tiene que recargarse o tiene que fortalecer la parte de la promotoría de salud, y que la promotoría de salud ahorita sería un pilar para la promoción de la salud con lo que respecta al COVID, para implementar hábitos saludables de alimentación, para informar de los cuidados, para determinar o crear estrategias locales en la propia comunidad, en la propia familia. Y dos, que cada ayuntamiento o que en este caso, vuelvo a repetir, están a cargo las medidas de cuidado, pues pudiera prestarse a tener una interacción con organizaciones y que viera y que tratara de crear una estrategia integral con todos los sectores, desde turismo, comercio, salud,
hospital, organizaciones comunitarias, para crear pues una estrategia así muy puntual y no simplemente cumplir con un cierto requisito de cerrar cierta calle y poner ahí un punto de desinfección, porque esto es mucho más grande. Esa sería mi participación. Muy bien, Tania. Muchísimas gracias. Sin duda, importantes reflexiones. Y sin más, le doy la palabra a Joel para que nos comente acerca de estas preguntas. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, en este momento yo lo que creo retomando esta última parte con la que cerraba hace un momento, creo que es importante no perder de vista lo que está pasando con la pandemia en las zonas rurales del país, escuchando lo que presentaba, lo que comentaba también Tania, de que aparentemente esto va para abajo. Creo que tenemos que poner mucha atención en lo que ocurre, en lo que sigue, porque si no, así como hemos tenido muerte materna y hemos tenido muertes por desnutrición y bueno, muchas otras muertes de gente que está viviendo en las condiciones más adversas, probablemente vamos a empezar a registrar o a no registrar muertes por la COVID ahora. Entonces creo que una responsabilidad muy, muy importante de todas, de todos, de las instituciones, es no perder de vista qué está pasando, revisar esos números que hacemos desde las instituciones o que se hacen y interactuar y voltear, poner con mucha atención, con mucho cuidado el ojo donde debe estar para saber qué está pasando y en ese sentido poder dar una respuesta, ¿no? Con relación a cosas puntuales de lo que se dice, bueno, creo que es importante, pues, en esto mismo habilitar los centros de atención. En este momento, yo decía, hay centros de salud que están cerrados, que el médico llega un día o 2 días porque tiene que regresar a hacer guardias al hospital, este problema con los sindicatos, en fin, hay muchos problemas al interior que no es exclusivamente del trabajador, es de la institución. Bueno, pues hay que poner atención a eso y resolverlo porque están quedándose sin atender esto que decía, mujeres que no están llevando un control y otro sector importante de la población. Entonces, desde el Comité por una Maternidad Segura hemos hecho un planteamiento en el que SADC participa, hemos hecho un planteamiento de que se deben habilitar centros de atención, sobre todo para las mujeres embarazadas, básicamente, ¿no? Pero no solamente eso. Se deben fortalecer centros, diseñar estrategias, si no se puede estar en todos, pues definir una, en fin. Y todo esto de acuerdo con la población. Esto creo que sea como lo más urgente. Ahora, pensando un poco en qué más que sigue, bueno, pues la respuesta podría ser aparentemente muy simple. El sistema de salud, los sistemas de salud fueron rebasados. Entonces no somos la excepción, pero a lo mejor esto nos tiene que llevar a voltear a ver la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de construirnos de otra manera. Y aquí en Chiapas hay una experiencia en ese sentido. En otros estados también, no lo dudo. Pero bueno, hablando de aquí, yo diría, es un proyecto que se tiene que construir desde abajo, con y desde la población, como sujetos de derecho, no como objeto de atención, que la población tome parte en las decisiones, en los planes, en los programas, en la gestión, en la evaluación. Ahí tiene que estar la población. La población que nos pintan, que vimos hace unos días en la participación comunitaria e institucional, con todo respeto, son las personas que trabajan en los comités de salud al servicio de lo que diga el médico que hay que hacer. Son comités de salud que se encargan de lavar y de vigilar que el centro de salud esté bien chapeado, el pasto bien cortado, en algunas ocasiones hasta de la alimentación del personal médico, ¿no? Pero no tiene ninguna injerencia en una situación de señalamiento, de incidencia sobre la ausencia de un médico, sobre la falta de medicamentos, sobre una acción que no están de acuerdo con el médico. En ese sentido no tiene ninguna incidencia. Los trabajadores, el voluntariado, ya sabemos que es una herencia de estos programas clientelares que los escogen y que tienen que participar, porque si no, pues no tienen derecho a uno de los programas de beneficio social. Entonces, con todo eso tenemos que romperla. La pandemia, la COVID, nos está demostrando que así no es como debemos funcionar desde abajo. Y no estoy diciendo cosas nuevas, el año pasado celebramos el 41 aniversario de el pronunciamiento
de la atención primaria de salud, del derecho a la salud, con todas aquellas metas. Y ahí se plantea en uno de sus ejes es la autonomía de los pueblos, la capacidad de determinación de los pueblos, ahí se retoma. Y también se retoma un nuevo orden económico, pero bueno, esto ya son palabras mayores, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de salud? También de un sistema incluyente que reconozca las capacidades de la población, las formas de atención, los modelos tradicionales. Ahí está la partería, es en este momento la que está resolviendo. Siempre lo ha hecho, aunque le han puesto la mano encima y la hemos querido borrar desde las instituciones y hemos hecho un daño. Finalmente la partería sobrevive porque es una opción que la gente quiere tener. Y en este momento cobra mucha fuerza. Entonces, bueno, pues es esa una oportunidad. La herbolaria, tenemos una riqueza en plantas medicinales, en esquemas, en manejos, en tratamientos. Y aquí está, claro, las personas que lo saben y así ocurre en las comunidades, pues con eso resuelven buena parte de su vida, ¿no? Un sistema de salud equitativo, justo, respetuoso, capaz de responder a las necesidades de la población. ¿Por qué resulta que tenemos en el norte del país, en un estado X, Nuevo León, por ejemplo, que bueno, una pena que ahorita estén inundándose, pero tienen una razón de muerte materna que no tiene nada que ver con la cantidad de muertes acá? O sea, mientras ella se muere una, aquí se mueren 5, ¿no? Eso no es justo, no es equitativo, no cumple con el derecho ciudadano que tenemos todas y todos. Entonces, bueno, desde la pandemia creo que también nos da la oportunidad de voltear a ver otras cosas que hemos dejado ver, la forma de vivir, de hacer salud, no de atender solo la enfermedad, de hacer salud, de construir la salud en el caminar, en el día a día, con una buena alimentación, desde luego con proyectos que impulsen y que vayan en función de ver eso en las comunidades, que se pueda tener de esta casa un mejor, hacer de este mundo una casa mejor para vivir. Impulsar la economía regional, fortalecer su capacidad de producción, es otra de las cosas pendientes con el campo. El reconocimiento de la mujer como una figura importante, como una actora importante, con todo el derecho, igual que los hombres, para estar al frente como campesina, como ejidataria. Y desde la lógica de quienes ven la tierra con respeto, la ven con cuidado, porque es la madre tierra, ¿no? Y en este sentido, pues hay también una amplia experiencia, diversos grupos trabajan, organizaciones de la sociedad civil, bueno, la diócesis de San Cristóbal desde la pastoral tiene un proyecto que viene impulsando también desde hace años en torno a la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué esperaríamos del gobierno? Pues bueno, yo lo simplificaría. Yo creo que un gobierno que respeta a su población se gana el respeto. Yo creo que un gobierno que escucha y que atiende las demandas de la población se logra un lugar, y en ese sentido pues nos ganaremos ese respeto mutuo, esa credibilidad, esa confianza. El trabajo en las comunidades ha sido enorme. Yo no conozco a alguien que seguramente está oyendo ahí, que vive en la ciudad y que va a hacer el aseo del centro de salud o del hospital en la Ciudad de México, porque tiene que hacerlo. Y eso sí se hace en las comunidades. La población tiene que hacer desde esto, cuidar, darle mantenimiento a las unidades. ¿Por qué? Porque en esta aparente corresponsabilidad te doy esto, pero me das a cambio. Y la gente ha dado mucho trabajo en el campo, mucho. Y creo que es momento de voltear a ver estas inequidades, estos vacíos en la relación. Y bueno, solamente decir, pues bueno, desde los zapatistas, ellos han puesto ahí en el escenario muchas cosas. Hay una demanda que se teje y se borda desde ellos, que va más allá de un sistema de salud. Su demanda es mayor, buscan resolver no buscan resolver una situación en particular, más bien se tejen pensando en la otra, en el otro, en la diversidad, y se abordan en un plano mucho más grande, más allá de sus pueblos, en una lógica que, como ellos acuñan en una frase, dice que otro mundo es posible. Entonces yo creo que de ese tamaño son nuestros retos, de ese tamaño creo que tiene que ser nuestra mirada desde este pequeño espacio en donde estamos, pero desde luego volteando a ver todo lo que ocurre en nuestro mundo, que como decía, pues es nuestra casa. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Joel, por estas reflexiones.
Sin duda, todo lo que nos han comentado los panelistas genera, pues, como había comentado hace un momento, pues inquietudes, reflexiones. Muchas de ellas también planteadas a través del chat han comentado y realizado muchas preguntas muy relevantes todos los participantes. Sin embargo, también por razones de tiempo no podremos contestar a cada una de ellas. Quisiera rescatar una justamente en el sentido en el que hablaba Joel en esta última intervención. En el instituto tenemos un programa de salud de los pueblos indígenas en donde justamente uno de las inquietudes es generar estos vínculos con, de pronto, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando como ustedes con las comunidades directamente. Nuestra misión es contribuir a la equidad en salud y queremos de alguna manera saber desde su punto de vista, y aquí retomo una pregunta de los participantes, ¿de qué manera creen ustedes que el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública podría vincularse con los esfuerzos que tanto ustedes como sus organizaciones están haciendo a nivel local? Nos interesa mucho establecer estos puentes de colaboración en donde justamente sumemos a esa equidad, como ustedes bien han mencionado, desde sus diferentes espacios, pero también desde nuestro espacio como institución preocupada también por estas situaciones que ustedes realmente nos han expuesto de manera extraordinaria el día de hoy. Entonces, si quisiera cualquiera de ustedes comentar ¿de qué manera piensan que el instituto se podría vincular justamente con esos esfuerzos? Blanca, quiero participar. Sí, adelante, Tania, por favor. Bueno, como organización ya hemos tenido experiencias de trabajo con ustedes. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener un poquito de más proyección, de alguna forma acceder a un poquito de más conocimientos, y el trabajo comunitario que nosotros realizamos, ustedes desde el instituto de alguna forma nos han proyectado. Entonces, ha sido muy benéfico y sin embargo, creo que nos abre como la oportunidad de que a través de esas vinculaciones con ustedes pudiéramos crear espacios como de diálogo, pero en el sentido de que se tomen acuerdos y conlleve acciones. Que el instituto pudiera ser como el vínculo con otros actores para hacer acciones, ¿no? A nivel integral. Si bien la cooperativa nos hemos dedicado a trabajar la producción orgánica, prevención, promoción, y sí efectivamente concuerdo mucho con lo que nos comentó el compañero Joel, que donde en la cooperativa de alguna forma creemos que la salud no la queremos ver como un objetivo, sino insertarla o potencializarla como un valor familiar, un valor comunitario, y donde pues sí nos ha costado trabajo construir un modelo de salud cooperativo, porque si bien hay gente que estamos interesados en nuestra salud, hay gente que día a día es lo que dejamos al último, ¿no? Entonces, bueno, considero que para ciertas organizaciones o para nuestra organización, el que nos puedan apoyar con ciertas investigaciones específicas que nos ayuden a procesar, a dimensionar qué es lo que estamos haciendo en términos de salud, con estadísticas, dimensionando todo eso que posiblemente nosotros como organización actuamos y hacemos, pero no tenemos esa parte de registrarlo, de analizar ciertos datos, de que ustedes nos ayuden a llegar a ese nivel de análisis, a esa interpretación de lo que estamos haciendo.
que de alguna forma sean el brazo científico y vinculador para nuestra organización. Es lo que yo considero. Muchas gracias, Tania. No sé si Joel, Abel quisieran comentar algo al respecto. Tenemos unos pocos minutos, ya casi se nos acaba el tiempo, pero por favor. Sí, gracias. Brevemente, en el espacio de salud y desarrollo comunitario de SADC, nosotros venimos trabajando con la UAM desde que se fundó, pues desde el 95. Por ahí hubo un error al inicio, en realidad se fundó en el 95, no en el 85. Pero esto ha sido porque hemos encontrado en el servicio social, en el trabajo que se hace desde ahí, una forma de hacer no solamente el que vaya un médico a comunidades, sino de hacer de ese caminar un proceso de reflexión y de aprendizaje. Damos seguimiento al grupo de pasantes del servicio social. Tenemos un grupo aquí que cada año está presente y de esa manera nos permitimos la posibilidad de estar haciendo entre el trabajo de campo y lo que ocurre allá, la reflexión, y desde luego aquí cabe perfectamente la interacción con otras disciplinas. Creo que es súper importante. En el caso de SADC, pues tenemos con la UAM y con algunas otras instituciones, con incluso maestría o algunos estudiantes de doctorado, porque es necesaria esa mirada también, es necesario el acercamiento de cada una de estas instituciones. Bueno, estoy hablando por SADC, pero hay más organizaciones. Creo que lo que subrayaría un poco en lo que insistiría es, terminaba Tania diciendo para que nos ayuden a interpretar la realidad. No, yo creo que la población tiene bien claro un diagnóstico de lo que está ocurriendo y viviendo, más bien para que nos ayudemos a entender la realidad desde otras perspectivas, desde otros ángulos, desde otras visiones, y tengamos una capacidad mayor de posibilidad, un margen de acción y que podamos construirnos en esa lógica también, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Joel. Abel, quisiera decir algo. Sí, yo creo que el grave problema que enfrentamos en la montaña es precisamente esta ausencia de las instituciones. Cuando llegan instituciones, sobre todo a hacer trabajos de campo, ayuda mucho porque lo que no podemos hacer como organismos civiles, derechos humanos, que estamos en la atención directa de los casos, obviamente aquí estamos metidos en el tema de casos de desapariciones, casos de graves de derechos humanos, de feminicidios, pues no nos da el tiempo como para decir, bueno, cómo podemos instrumentar algunos planteamientos para el tema de la atención a la salud de los pueblos indígenas. Los pueblos tienen sus propuestas. Y yo creo que en concreto el instituto puede ayudarnos sobre todo a visibilizar este problema. Lo que no podemos sistematizar, lo que no podemos ordenar, lo que no podemos sobre todo plantear con mucha precisión, claridad y contundencia, creo que eso es lo que pudiera ayudarnos. Por ejemplo, bueno, ya Joel hablaba de la muerte materna. En la montaña el tema de la muerte materna sigue siendo un problema muy grave. Pero lo decimos, bueno, sabemos y nos llegan casos y estamos registrando 10, 15 casos de muerte materna, pero ahí se necesita obviamente un estudio, una investigación mucho más clara, más contundente, con mucha, para poder incidir en cambios en política pública para la atención a la salud de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, nuestra denuncia no queda como un relámpago en la noche, ¿no? Es decir, está el relámpago de decir muerte materna, ahí está, pero no logra cuajar una propuesta. Y yo creo que en ese sentido ahí hay la necesidad de cómo complementar los quehaceres, ¿no? Para que no quede esta inequidad, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Donde están los problemas gruesos, fuertes, es donde no se está haciendo mucho trabajo
de acompañamiento para que se visibilicen, ¿no? Y yo creo que ahí la necesidad ayudaría mucho el instituto. Sabemos que hay gente muy capaz, muy comprometida, pero pues sí se necesita, pues ahora que estamos aquí enlazados, seguir enlazados en cuestiones mucho más prácticas para que esto, en verdad, esta preocupación por las situaciones tan graves se pueda generar una red de articulación de esfuerzos institucionales que permitan tocar algunos temas medulares ahorita con la pandemia que ayuden, ¿no? Y pues obviamente nosotros estamos en la mejor disposición de poder trabajar de manera coordinada. Muy bien, Abel, muchísimas gracias. Pues bueno, lamentablemente el tiempo también nos ha ganado un poco. No podemos dar más espacio para responder o dialogar a través de las preguntas y comentarios que todos los participantes han planteado. Pero bueno, esta sesión se queda grabada y ojalá que sea también motivo de un diálogo que podamos sostener más allá de este espacio virtual. Quisiera nada más a manera de cierre y de conclusión dejar sobre la mesa dos ideas. Una, enfatizar que las situaciones de las que nos han hablado los tres panelistas, pues nos habla de una situación que lamentablemente no es nueva. Sin embargo, la pandemia nos ha permitido hablar de nueva cuenta de esto, de las desigualdades, de las diferentes circunstancias que las comunidades se enfrentan en su día a día. Nos ha permitido volver a ponerlo sobre la mesa, hacerlo nuevamente evidente, pero es claro que las desigualdades están ahí. Entonces, creo que el siguiente paso como organizaciones y como instituciones académicas también es avanzar en las respuestas. ¿Qué vamos a hacer frente a esas desigualdades que nuevamente se ponen enfrente de nosotros y de nosotras? La segunda idea que quisiera dejar a manera de conclusión es que pues la nueva normalidad de la que estamos hablando de ninguna manera nos debe llevar a reproducir y a seguir reproduciendo esas desigualdades. Creo que la nueva normalidad tiene que incluir necesariamente la idea de trabajar por una igualdad de oportunidades en donde justamente todas estas comunidades pues no enfrenten los obstáculos que es, digamos, parte de su vida cotidiana, como acceso a servicios de salud, a una atención de calidad, a una atención digna, a una atención inmediata, en donde cuenten con recursos necesarios para atender sus necesidades más apremiantes, sobre todo considerando que justamente el acceso a esos recursos y a esos servicios en este momento puede estar limitado y puede estar incluso obstaculizado. Entonces, yo dejaría estas dos ideas a manera de conclusión. Debemos trabajar por una nueva normalidad que incluya esta idea de equidad para las comunidades más desprotegidas, para las comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad y que únicamente la pandemia nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de ponerlo nuevamente sobre la mesa. Quisiera cerrar esta sesión agradeciendo enormemente la participación de los tres panelistas, de Abel, de Joel, de Tania, que desde sus experiencias directas de trabajo comunitario nos han permitido conocer de cerca esta situación, estas realidades que están enfrentando y que desde luego representan todavía muchísimos retos y muchas tareas pendientes por hacer. Muchísimas gracias a ustedes por su participación, también a todas las personas que estuvieron conectadas a través de este espacio y a través del espacio de Facebook. Esperemos que realmente esto sea una oportunidad en donde nos permita seguir reflexionando y seguir pensando en esa respuesta articulada, en nuevas ideas articuladas que nos permitan dar respuesta a esas necesidades que tienen las comunidades. Muchísimas gracias y agradezco a todos su participación.